Buenos días a todas y a todos. Es un placer y es un honor el presentar en esta tribuna del Foro de la Nueva Economía al profesor Ahmet Davutoglu, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía. El profesor, yo le llamo profesor, porque es doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y tiene una larga ejecutoria académica en la Universidad del Bósforo y en otros lugares. El profesor Ahmet Davutoglu, que ha tenido la suerte de estar ayer en la ciudad maravillosa de Córdoba, teniendo una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores español, señor Moratinos, tiene unas características profesionales que podrían recordar las que yo tengo. Por eso lo presento con especial cariño, ¿no? Él es una persona que expresa bien el puente entre el mundo académico, el mundo de la universidad y el mundo político, esa dualidad entre el político y el científico que Max Weber hace algunos años, algunos decenios, consideró como de difícil conllevancia, el político y el científico, y además yo me permitiría aprovechar este carácter que tiene el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Turquía con el carácter de puente que Turquía ejerce y puede hacer todavía que sea mucho más visible en los próximos años, este puente entre civilizaciones, este puente entre países que aman la paz y la estabilidad, este puente entre culturas. Todo eso lo representa Turquía y es enormemente importante para la Unión Europea. En este periodo que estamos empezando a abrir, como sabe el ministro, dentro de muy pocos días se pone en vigor el Tratado de Lisboa, que es como dar entrada a una nueva etapa de la Unión, a una nueva Europa, y con unos desafíos que creemos que la Unión Europea está en condiciones de abordar con las instituciones que surgen del Tratado de Lisboa. Y en este sentido, creo que la relación con Turquía, la relación estratégica con Turquía, la perspectiva de Turquía hacia la Unión todavía es más importante y todavía debe ser más enfatizada. Me referiré solamente a dos asuntos, como ejemplos. Primero, el tema de la seguridad y de la estabilidad. Coincidimos absolutamente en la Unión Europea y Turquía en que la paz y la estabilidad, la seguridad es un objetivo claramente del siglo XXI. Y especialmente en esa zona geográfica que llamamos el Mediterráneo, en donde tanto España como Turquía tenemos tantas implicaciones históricas, culturales, políticas, económicas. Turquía puede colaborar extraordinariamente a que el Mare Nostrum, a que el área mediterránea sea un área de paz, de progreso, de modernización, como queremos que sea la Unión por el Mediterráneo, que es una organización que se ha sido relanzada en los últimos tiempos, a la que pertenece España y pertenece Turquía. Creo que está llamada a jugar un importantísimo papel a ese respecto Turquía. Otro ejemplo, la cuestión de la energía, de la seguridad energética. Gran prioridad para Europa.
y en donde tantas cosas tiene que aportar también Turquía, que adquiere más y más una capacidad y un papel absolutamente estratégico de fondo en cuanto al suministro de energía y a la diversificación de fuentes de energía que está buscando la Unión Europea en esa estrategia hacia un mercado común de la energía, hacia una política energética común que aún no tiene la Unión Europea, pero que va a encontrar con unas mayores posibilidades a partir del Tratado de Lisboa, que por vez primera hace posible que jurídicamente la Unión Europea pueda entrar competencialmente en los temas energéticos. El proyecto Nabucco, en el que están muchos países europeos implicados, apoyado por la Unión, es un proyecto muy, muy importante, muy relevante en esta línea que me estoy refiriendo de colaboración de Turquía con la Unión Europea en cuanto a ese gran dossier que es la energía, la seguridad energética y, vinculado absolutamente a ello, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Tenemos en ciernes una conferencia de Copenhague y no hay que exagerar la importancia que va a tener para que logremos un desarrollo sostenible como fórmula de salida de esta crisis económica que todos estamos sufriendo y que queremos que no se vuelva a repetir. Hay una última cosa que yo quería señalar en esta presentación, que ya va siendo un poco larga y que quiero culminar, que es la perspectiva europea de Turquía. Turquía conoce perfectamente la posición de España. El Gobierno español, España como país, no solamente el Gobierno, apoyamos una perspectiva europea indudable para Turquía. Turquía tiene un estatus de país candidato a entrar en la Unión Europea y nos parece que la Unión Europea debe preservar y potenciar esa orientación de Turquía, esa orientación europea de Turquía. Y nosotros creemos que la Unión Europea debe seguir trabajando, colaborando, negociando con Turquía en cada presidencia para ir haciendo cada vez más cerca ese horizonte de llegada definitiva de Turquía a la Unión Europea. Es posible que antes de que acabe la presidencia sueca se abra algún capítulo de negociación. España, en su presidencia, pretende también abrir capítulos de negociación, todos los que sean posibles, y también con la misma sinceridad de un socio, como es España de Turquía, con esa misma sinceridad con la que los socios tienen que manifestarse ante sus amigos, también hay que decirle a Turquía que tiene que dar sus pasos, que todos tenemos que trabajar en la misma dirección, pero todos, cada día, dando un paso más. Y que, por tanto, también, como la Unión, Turquía tiene que hacer sus deberes para que sea posible esa perspectiva y para que se mantenga, además, viva la llama de esa cercanía que todos deseamos de Turquía a la Unión Europea. Así que, señor ministro, bienvenido, encantado de que esté con nosotros. Europa está empezando, y con la presidencia española será muy claro, muy evidente, una nueva etapa. Después de momentos de incertidumbre institucional, es el momento de recuperar el tiempo perdido, de lanzarnos hacia nuevos desafíos con unos instrumentos que nos va a dar un nuevo tratado, y nosotros queremos recorrer ese camino junto con Turquía. Ese es nuestro deseo y por eso le doy nuestra más cálida bienvenida. Muchas gracias. Diego Garrido, State Secretary.
distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First, I would like to express my thanks and gratitude to this great forum, Foro de la Nueva Economía, and the President, José Luis Rodríguez, for this excellent organization and giving me the chance to share my views to this. Dirigirme a estos invitados tan distinguidos, diplomáticos, etcétera. Permítanme que comience hablando un poco sobre mi visita a España. La verdad es que para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Ayer estuve en Córdoba, una ciudad de tolerancia desde hace siglos. Sigue siendo una civilización de interacciones, Córdoba, y he tenido consultas muy intensas con mi estimado amigo y homólogo, el señor Moratinos, y hoy he tenido la oportunidad también de estar en Sevilla, o tendré la oportunidad de visitar Sevilla. Hoy me encuentro con ustedes en Madrid, la capital de este socio estratégico tan importante para nosotros, España, y también estoy visitando Barcelona. En España, la verdad es que vayas donde vayas siempre descubres algo nuevo. Es un país, un lugar inspirador, que inspira muchísimo. Como intelectual y como político me ha impresionado la tradición de España siempre. Hoy yo creo que deberíamos, sin embargo, pensar en el futuro de la humanidad. No únicamente hacer debates políticos que tienen que ver con las circunstancias actuales. Estoy seguro de que habrán leído o oído hablar del último libro de Amin Maalouf, que dice en su libro que el mundo ha entrado en un nuevo siglo sin brújula. ¿Y para qué necesitamos brújula? ¿Cuáles son los principales desafíos y retos a los que se enfrenta la humanidad? Si no entendemos cuáles son esos retos, esos desafíos, va a ser muy difícil interpretar nuestro papel en este marco estratégico, en este nuevo marco estratégico. Yo no hablo como ministro de Asuntos Exteriores de un país, Turquía, que puede desempeñar un papel muy importante en este entorno regional y global, sino que les hablo, me dirijo a ustedes como ser humano en este momento. Y me pregunto las siguientes cosas. ¿Cuál es el futuro de nuestro orden político? ¿Cuáles son los retos del orden político internacional global, del orden económico global, del orden cultural global? ¿Cómo debemos enfrentarnos a esos problemas, a esos retos? ¿Cómo podemos hacer que nuestro país o nuestro continente, Europa, cómo podemos situarlos en este nuevo marco? Hay tres retos importantes a los que nos enfrentamos. Uno tiene que ver con el orden político global. Y cuando hablo del orden político global, no me refiero únicamente a organizaciones internacionales, sino a todo lo que es el entorno político en el cual hacemos nuestros esfuerzos diplomáticos, intentando resolver problemas y cuestiones. Yo creo que debemos tener en cuenta que es necesario reorganizar, reestructurar el orden político internacional. Y cuando vemos la historia moderna, después de cada guerra, gran guerra a escala mundial, siempre se produjo algún tipo de ajuste, como por ejemplo después de los años 30 en Europa, cuando se estableció el orden westfaliano, después de las guerras napoleónicas, cuando se produjo el Congreso de Viena, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se creó la Liga de Naciones. Su éxito o falta de éxito puede ser cuestionable, pero al menos se hizo un esfuerzo para adaptar el sistema internacional al nuevo entorno, a la nueva situación mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial se crearon las Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas, así como varias organizaciones internacionales. La Guerra Fría fue una guerra también a escala global. No fue una guerra directa como la Segunda Guerra Mundial, pero sí que fue una guerra que nos afectó a todos. Y después de la Guerra Fría, desgraciadamente, la comunidad internacional no se replanteó el orden internacional. No se celebró un gran congreso como el Congreso de Viena, donde se sentaron las bases, las nuevas reglas para el sistema político, o al menos se debatieron. Se hicieron varios intentos por reformar las Naciones Unidas, pero todavía no se ha hecho, todavía está en la agenda. Y en los años 90 lo que ocurrió fue que sufrimos una crisis muy grave después de la Guerra Fría. Limpiezas étnicas, guerras en Ruanda, en Bosnia y Herzegovina, a veces en Europa, a veces fuera de Europa. Pero bueno, lo cierto es que la respuesta ante
estas guerras no fue tan creativa, porque todas esas cuestiones a las que nos enfrentamos en los años 90 siguen estando pendientes, siguen sin resolverse. Seguimos hablando de la estabilidad en Bosnia y Herzegovina, seguimos revisando el acuerdo de Dayton, seguimos todavía teniendo varios conflictos congelados en el Cáucaso, en Osetia, en Oriente Medio, el proceso de Oslo y la conferencia de Madrid, que fueron grandes logros después de la Guerra Mundial, todavía no han conseguido llevar la paz a Oriente Medio. O sea que, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos creado varios altos el fuego alrededor nuestro, pero aún así todavía estamos buscando una paz sostenible, todavía seguimos intentando lograr una paz a nivel regional y mundial. Después del 11 de septiembre, fue un reto importante no solamente para Estados Unidos, sino para todos nosotros saber cómo responder a este ataque. ¿Tuvo éxito la respuesta unilateral de la administración americana? Pues no. Por eso el presidente Obama ha comenzado una nueva política. ¿Y cómo respondemos a la amenaza del terrorismo? ¿Qué estrategias tienen éxito? ¿Cuáles no? O sea que las mismas preguntas que nos planteábamos después de la Guerra Fría, después del 11 de septiembre, siguen estando ahí sin responderse. Por eso yo creo que lo que necesitamos es un nuevo planteamiento de cómo orientarnos políticamente. Y yo creo que este nuevo enfoque, esta nueva orientación debe ser participativa. No debemos limitarnos a crear un sistema eurocéntrico, transatlántico, del cual nosotros formamos parte, por cierto, o limitarnos a ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se deciden una serie de cuestiones políticas importantes. No, necesitamos un sistema más participativo. En este siglo global no podemos tener un orden político basado en unilateralismo o en una serie de mecanismos donde los que mandan son las potencias líderes. No, hace falta un sistema más participativo. Luego hablaré de qué significa esto para Turquía, para España y para la Unión Europea. El segundo reto es el de la economía global. En los años 90 tuvimos varias crisis a pequeña o gran escala en Rusia, en Asia. Pero el año pasado, de pronto, nos dimos cuenta de lo frágil que era el orden económico global, cómo la crisis financiera podía convertirse en una crisis económica y una crisis social de desempleo. España es un país, de hecho, que sufre muchísimo de una alta tasa de desempleo, igual que Turquía. Por lo tanto, esta crisis nos ha demostrado que ya no hay una crisis sectorial, que ya no hay crisis económicas que afecten a un solo país. Puede surgir una crisis en un sector o en un país, pero luego se va a difundir y va a afectarnos a todos. Por eso yo creo que debemos entender este orden económico de una manera diferente, replanteárnoslo. Y este orden económico nuevo debe ser eficiente y justo al mismo tiempo. No podemos decir que necesitamos un sistema económico eficiente, porque el hecho de ser eficiente no va a satisfacer las necesidades de los seres humanos hoy. Hace falta un nuevo enfoque, un orden económico justo con África, justo con otros continentes. Por eso, después de la Guerra Fría se creó el G8 y ahora ha surgido el G20, del que forman parte España y Turquía. El papel del G20 va a ser sumamente importante para poder establecer un nuevo orden económico. Y, por supuesto, el tercer reto, el del orden cultural global, también está ahí. Cuando analizamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta de que se trata de un cúmulo de viejas culturas, viejas civilizaciones. Y si tomamos, por ejemplo, la historia de China, bueno, pues nos faltarán una serie de cosas muy importantes, los inventos más importantes y básicos de la humanidad. Si tomamos el continente africano, la civilización islámica, bueno, sin esas civilizaciones no podríamos entender la cultura mundial. Ayer lo pude ver con mis propios ojos en Córdoba. Y cuando hablé de las relaciones hispano-turcas me refería a ello de nuevo. O sea que la alianza de las civilizaciones yo creo que es una respuesta creativa. Podemos tener una nueva cultura global solamente si todos los patrimonios culturales del mundo se unen y trabajan en aras del mismo objetivo. Si no
tenemos esa nueva mentalidad, no podremos tener un orden político ni un orden económico tampoco. Hay veces en las que hablo de mi propia experiencia. Los europeos, cuando estudiamos o cuando enseñamos en nuestras instituciones académicas, no nos damos cuenta de la necesidad de ese nuevo orden cultural global. A principios de los años 90, en el año 90 concretamente, me pidieron que diera clases en Malasia. Así que fui a Malasia y me pidieron que diera un curso sobre la historia del pensamiento político. Y yo pensé, bueno, se trata de una materia que puedo enseñar con libros de texto, el tipo de libros de texto que se utilizan en todas las instituciones europeas y americanas. Así que llegué al aula con un libro de texto de los que me he referido y después me quedé alucinado por la manera que estaba organizada la clase. Había alumnos chinos, alumnos indios, malayos, africanos, de 10 o 15 países diferentes, al menos. Y en mi libro de texto, un libro de texto de George Sabine, un libro clásico de pensamiento político, se empezaba a hablar de Grecia, luego de los romanos, del cristianismo, de la reforma, del renacimiento, marxismo, pero no había ni un solo nombre chino en el libro de texto, ni un solo nombre indio, algunos nombres musulmanes como Averroes u otros en su versión latina, pero si uno no hubiera sabido quiénes eran, pues pensaríamos que eran pensadores latinos. Y todo esto, por lo tanto, sobre Europa y el Mediterráneo. Bueno, como nosotros estamos en Europa, en el Mediterráneo, pues lo vemos natural. Pero imagínense la impresión que se puede llevar un chino o un indio cuando leen esta manera de contar la historia. Ellos se quedan fuera de la historia. ¿Podemos continuar de la misma manera? Por supuesto que no. Cada vez más debemos crear un orden cultural global, no excluyente, no que olvide a los demás, ni orientado al este ni orientado a occidente. No, es importante que incluyamos al otro en nuestra terminología. Cuando hablamos de nosotros debemos hablar de toda la humanidad y no debe haber un otro, ¿no? Solamente así podremos crear un nuevo orden cultural. Ahora, si pensamos que estamos nosotros por un lado y luego están los demás, los otros que no forman parte de la historia y que no deben desempeñar ningún papel en la historia, entonces al final perderemos todos, perderá la humanidad. Es como un edificio del que no puedes retirar una piedra ni una columna porque todas ellas forman parte de ese gran patrimonio humano. Entonces, si estos son los retos, ¿cómo podemos responder ante estos retos? Porque hay dimensiones regionales. Estos retos culturales, políticos y económicos plantean retos a nivel individual. ¿Por qué es Turquía importante o por qué es esto importante para Turquía? Pues porque Turquía está en el centro de Eurasia y todos los conflictos que han quedado congelados después de la Guerra Fría nos rodean, están a nuestro alrededor. Lo que ocurre en los Balcanes nos afecta, porque tenemos a más bosnios, albanos y macedonios viviendo en Turquía que en cualquiera de los tres países de los que proceden. Lo que ocurre en el Cáucaso nos afecta a nosotros también. Tenemos a más chechenos, más georgianos, más, bueno, no tantos, pero bueno, de otros armenos, por ejemplo, armenios también tenemos muchos en Turquía. Y lo que ocurre en Oriente Medio también nos afecta. No podemos decir, vamos a esperar a que un día ustedes y otras organizaciones internacionales decidan qué es lo que se va a hacer y entonces sumarnos a ese nuevo orden. O bien lideramos en estas materias o al final saldremos perdiendo. Y esto es un reto para Turquía, por la geografía que tenemos, por nuestra historia. Así que lo que ocurra en el orden económico global también nos afecta, porque la economía turca está integrada en la economía global. Y al igual que España, de una manera muy similar, y en este sentido, por cierto, hay muchos parecidos entre España y Turquía, la geografía y la historia de España
hacen que todas estas cosas afecten mucho a España. Y nuestras economías, las de los dos países, se encuentran precisamente en el centro. Aunque no sean potencias económicas mundiales, tampoco son países sin importancia. Estamos hablando de muchísimo dinero. Tenemos economías de tamaño mediano afectadas por todas estas oleadas económicas a las que hay que responder. Y luego está el orden cultural global, en el que también España y Turquía desempeñan un papel muy importante, porque tanto España como Turquía se encuentran en el centro de interacciones de civilizaciones, de lo que yo llamaría un cruce de civilizaciones y culturas. Por lo tanto, yo creo que es importante que nos planteemos todas estas preguntas. Y luego está el papel de la Unión Europea. ¿Cómo va a responder la Unión Europea ante todos estos retos? ¿Tenemos como europeos un plan estratégico, un nuevo método, un nuevo sistema basado en nuestras experiencias de la Unión Europea para así poder responder a los retos políticos, a los desafíos económicos y culturales? ¿O bien no estamos más bien intentando proteger el status quo, lo que pensamos que ha llevado al éxito de Europa? Aquellos que intentan proteger el status quo, los que siguen un enfoque conservador, no van a poder enfrentarse a estos retos. No podrán hacerlo ni a tiempo ni encontrar las respuestas adecuadas. No podemos dejar que la Unión Europea siga siendo un hecho continental, porque en la era global todos los continentes interactúan entre sí a través de Internet, a través de otros medios también. No podemos erigir muros. Aquellos que dicen que hay que identificar la última frontera de Europa siguen pensando con la lógica de la Guerra Fría, pensando que existe Europa y lo que no es Europa, como si fuera la división entre Occidente y Oriente con el muro de Berlín. No podemos crear un muro imaginario. A un lado estaría Europa y al otro el resto del mundo. Yo creo, seguro que habrán leído el análisis de Brodel sobre la geografía de la historia, la geografía de Europa, donde él se plantea una pregunta esencial. Dice, ¿cuál es la diferencia entre Europa e India? Ambas son extensiones de Asia en la dirección meridional o occidental. Eurasia, al fin y al cabo, en términos geográficos, es una única unidad. ¿Por qué llamamos a Europa Europa? Pues por esos valores compartidos en común. Y cualquier país que comparte esos valores puede enfrentarse a estos retos y formar parte de esta aventura, de este proceso de Unión Europea. No es algo geográfico. No hay fronteras, límites geográficos. Cualquier frontera geográfica que elijamos va a limitar nuestra imaginación. Y es interesante cuando analizamos la relación entre España y Turquía. Cuando menciono esta gran transformación en el mundo de la política y en la historia, siempre pienso en la relación entre España y Turquía. Durante 2 siglos, de los siglos XVI al XVIII, una gran rivalidad entre Turquía y España en el Mediterráneo. Todos conocemos la historia tan importante de ambos países, de cómo España y Turquía fueron 2 potencias líderes en el Mediterráneo y, por lo tanto, compitieron de alguna manera, ¿no?, durante esa época. Eso forma parte de la historia, pero estas cosas pasan. Después del siglo XVIII comenzó una nueva era en nuestra historia. En 1782, el Estado otomano, turco y España firmaron un tratado de paz y por primera vez se envió un embajador español a Estambul, don Juan de Boulogne. Esto en un momento crítico de la historia europea, antes de las guerras napoleónicas o de la Revolución Francesa. En una época tan crucial de transformación, como digo, se produjo un tratado de amistad, de paz entre Turquía y España. Y luego, en 1924, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial y después de la
formación de la República Turca, Turquía y España firmaron un tratado de amistad, una vez más, siguiendo la tendencia general o las transformaciones históricas que se estaban produciendo en Europa. Y una vez más, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1959, que fue precisamente el año en que yo nací, bueno, pues se firmó un nuevo acuerdo de amistad entre España y Turquía para responder a la nueva era que había comenzado después de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante, en el 2008, de nuevo se llegó a otro acuerdo entre el presidente Zapatero de España y el primer ministro turco, el señor Erdogan, una nueva era de relaciones hispano-turcas, aunque antes ya habíamos creado la Alianza de Civilizaciones en los años 2004, 2005 y habíamos establecido una cumbre hispano-turca. Y ese año, en abril, de hecho, celebramos dicha cumbre, ¿no? Esta cumbre hispano-turca en Estambul. Y esa colaboración continuará. Ayer, en nuestra reunión con el ministro Moratinos, decidimos celebrar la siguiente cumbre en febrero. En muchos de estos temas, España y Turquía comparten la misma perspectiva. ¿Por qué necesitamos entonces esa relación tan estratégica entre España y Turquía? Ayer, por ejemplo, acordamos que esta relación debía constar de 4 dimensiones. Una es la dimensión bilateral, que va fenomenal, de forma excelente, funciona muy bien. El comercio total es de 8,5 mil millones de dólares. Hay un gran potencial de aumento. También nuestras relaciones culturales son excelentes. El diálogo político es magnífico. Nuestros dirigentes se reúnen todos los años, varias veces. Y la segunda dimensión es nuestra colaboración en la Unión Europea. Sí, Turquía y España. Bueno, de hecho, Turquía está muy agradecida por el apoyo de España en cuanto al ingreso de Turquía en la Unión Europea. Pero una vez que Turquía sea miembro de la Unión Europea, Turquía y España desempeñaron un papel muy importante en la Unión Europea debido a nuestro pasado histórico, a los antecedentes que compartimos. Si vemos la historia española y la historia turca, si las quitáramos de la historia europea, la interacción cultural en el continente europeo se perdería. Si no entendemos el trabajo que hacían los traductores de Toledo en el siglo XII, no se puede entender cómo se creó, cómo surgió ese nuevo pensamiento en Europa. O si nos olvidamos de cómo Tomás Aquino y Miroust se beneficiaron de la tolerancia de Córdoba, donde había 17 bibliotecas, una de las cuales con 500.000 manuscritos. Estamos hablando del siglo XIII. Sin entender eso no se puede entender el surgimiento del pensamiento moderno en Europa. Y de manera similar, si no utilizamos los archivos otomanos, no se puede entender la historia de al menos 15 países europeos. Y si no se conoce la filosofía de Estambul, no se puede entender la filosofía de Europa. Estamos hablando de una historia que compartimos, una historia común, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también económico. Realmente somos 2 potencias económicas muy importantes en Europa y en el sentido político, Turquía y la contribución de España a la Unión Europea va a ser muy importante. España no significa solo España en Europa, significa los antecedentes políticos, culturales y económicos de los países hispanoparlantes de Hispanoamérica y de Filipinas. Y Turquía no es solo Turquía en Europa, sino que Turquía significa hasta Europa Central, hasta Oriente Medio, la India. O sea, estamos hablando de una zona muy importante para Europa. Por eso, la contribución de España y Turquía a Europa harán de Europa una auténtica potencia global. Por eso, nuestra colaboración es muy importante para la Unión Europea. Y la tercera dimensión es la dimensión regional. La cooperación entre Turquía y España pueden ayudar muchísimo y contribuir muchísimo al desarrollo del Mediterráneo. La historia de las civilizaciones es la historia del Mediterráneo. Y en el oeste y en el este del Mediterráneo, Turquía y España, gracias a su cooperación, podrán dar un nuevo impulso al Mediterráneo. Gracias a la
fuerza y a los antecedentes políticos, económicos y culturales. Por eso, realmente nuestra colaboración va a ser muy importante. Nosotros apoyamos totalmente el proceso de Barcelona y ahora compartimos la misma opinión sobre la unión del Mediterráneo. Y vamos a seguir colaborando en el Mediterráneo con nuestros socios españoles. En cuanto a Oriente Medio y el norte de África, es otra región donde Turquía y España van a tener muchísima influencia si colaboran. El año pasado estuve trabajando en un alto el fuego en Gaza, intentando actuar como vínculo diplomático entre el Cairo y Damasco, y tuve ocasión de conocer al señor Moratinos en Damasco, donde estuvimos consultando una serie de cosas sobre Oriente Medio. Por cierto, él es experto en Oriente Medio y en su momento yo era asesor principal en esta materia. Bueno, pues me he dado cuenta de que hay una gran posibilidad de colaboración también en Oriente Medio. Y no solo en Oriente Medio, sino en África, porque Turquía ha iniciado una nueva iniciativa en África, una nueva política o estrategia con respecto a África, y este año vamos a abrir 10 nuevas embajadas en África. El próximo año otras 5 nuevas embajadas. Y vamos a tener el próximo año 22. Bueno, este año ya 22 embajadas en África. Ayer nos dimos cuenta, bueno, Miguel Moratinos me dijo que ustedes también tienen 22 embajadas y decidimos colaborar en África. Una vez más, Turquía ha iniciado una nueva estrategia también con respecto a Latinoamérica. Hemos abierto 2 nuevas embajadas en Perú y Colombia y queremos contar con la experiencia de nuestros colegas españoles en Latinoamérica. Igualmente, también estamos dispuestos a ayudar, a colaborar con los diplomáticos y empresarios españoles, los inversores españoles en el centro de Asia y en el Cáucaso, con los que tenemos unos vínculos políticos, económicos y culturales muy importantes. Y la última dimensión es la dimensión global. Una de las buenas noticias en los últimos 10 años ha sido la formación de la Alianza de Civilizaciones. Fue una gran idea del presidente Zapatero en el año 2004 y nosotros inmediatamente la apoyamos, decidimos colaborar en esta iniciativa y ahora tenemos más de 90 países que se han adherido a la iniciativa y 16 organizaciones internacionales. Junto con Miguel Moratinos asistimos a la reunión de Naciones Unidas y, bueno, de hecho, yo diría que es uno de los proyectos más constructivos donde podemos hablar de estos retos a los que nos enfrentamos globalmente. Y después de esta excelente experiencia estamos dispuestos a seguir colaborando con España en el G20 para poder responder ante estos retos económicos, para seguir colaborando en la Alianza de Civilizaciones, en la ONU y en otros foros internacionales para poder contribuir a la paz regional y global. Y esperamos que con esta alianza estratégica nos convertiremos en una baza, en un activo para Europa, en un activo para el sistema de Naciones Unidas, así como también para la humanidad en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Asuntos Exteriores de Turquía por su brillante exposición. Han llegado varias preguntas. Las relaciones entre España y Turquía son relaciones muy largas. El embajador de Turquía en España me recordaba que nuestros 2 países tienen relaciones diplomáticas establecidas desde hace 227 años. Bueno, no en vano estamos hablando de 2 de las administraciones más antiguas de Europa, o las 2 más antiguas, la administración otomana y la administración española, son, en términos de tradición, las 2 administraciones más antiguas de Europa. Nos han llegado varias preguntas, señor ministro, entonces vamos a ver cómo se las vamos planteando. Esto... Bueno, una primera pregunta planteada por Carmen Chamorro de Express News es si las autoridades de Ankara ayudan a que avancen las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, ¿cree usted que la desconfianza de Occidente tocará fin? Bueno, es la pregunta, no es la opinión.
Western mistrust to whom? La desconfianza occidental hacia quién. Bueno, por supuesto que esto es uno de los puntos más importantes a los que nos enfrentamos en el nuevo orden del día. En los últimos 4 años, Turquía ha intentado ayudar en estas negociaciones con Irán. En el año 2006, 2007, 2008, en diferentes ocasiones, hemos intentado facilitar dichas conversaciones y negociaciones. En el año 2007, como seguro algunos recordarán, cuando pararon las negociaciones con nuestra iniciativa, bueno, pues se volvieron a retomar las negociaciones gracias a nuestra iniciativa. Yo diría que esas negociaciones son muy importantes para el futuro de la humanidad y para el futuro de nuestra región, así como para toda la comunidad internacional. En Turquía estamos en contra de las armas nucleares, estén donde estén. Y no queremos que haya proliferación nuclear ni en nuestra región ni en ninguna otra región del mundo, porque pensamos que constituye un peligro para el futuro de la humanidad. Al mismo tiempo, creemos que las tecnologías nucleares pacíficas constituyen un derecho de cualquier país y nosotros lo que queremos es ayudar a resolver estas cuestiones y problemas a través de medios pacíficos. No queremos tener más tensiones militares en nuestra región, no queremos un sistema más de sanciones en nuestra región, porque lo que nuestra región necesita ahora es estabilidad, prosperidad y paz. Por lo tanto, nuestra política con respecto a este tema es una política de principios. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, cuando hay una necesidad, pues intentamos ayudar. Recientemente, después de la formación del nuevo gobierno de Irán, yo fui a Irán el 13 de septiembre y tuve una serie de consultas. De hecho, fui el primer ministro de Asuntos Exteriores que visitó Teherán después de las elecciones. ¿Y por qué fui en aquel momento? Pues para facilitar la reunión entre Yenidi y Solana. Y después de largas consultas, me puse en contacto con el señor Solana, con las autoridades iraníes y decidimos celebrar una reunión el 1 de octubre. Y esa reunión fue mucho mejor que los procesos anteriores. Lo cierto es que sacamos impresiones bastante positivas de esa reunión. Una vez más, hace 2 semanas, nuestro primer ministro Erdogan fue a Teherán. Yo le acompañé como parte de su delegación e intentamos cerrar la brecha de desconfianza que existía entre P5+1 e Irán. Tal y como yo lo entiendo, en todas las negociaciones, un 60% de las negociaciones son psicológicas y un 20% tienen que ver con la metodología. El restante 20% realmente tienen sustancia y contenido. Si hay desconfianza psicológica, si hay una barrera psicológica, incluso aunque la solución pueda ser excelente, aunque los argumentos sean excelentes, no vas a poder convencer a la otra parte. Si no tienes una metodología correcta, tampoco podrás tener éxito. Pero el problema en este caso, desgraciadamente, como se da a entender por la pregunta, es que hay desconfianza. ¿Y cómo se puede superar esa desconfianza? Por cierto, la segunda dimensión importante es la opinión pública, las opiniones públicas que afectan al proceso de negociaciones. Por ello, para poder tener éxito en estas negociaciones tan cruciales, es mejor centrarnos en la negociación e intentar hacer las menos declaraciones públicas como sea posible. Yo he tenido la misma experiencia en las conversaciones sobre Palestina, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora? Tenemos el reactor de Teherán, la parte iraní pide una serie de cosas, no voy a entrar en detalle, pero bueno, ha habido distintos niveles de uranio de los que se ha hablado y bueno, recientemente, debido a esta desconfianza, se preguntó si Turquía no podría jugar un papel en el intercambio de estos diferentes niveles de uranio enriquecido a través de la mediación turca. Bueno, pues estamos ahora analizando la cuestión, somos bastante positivos. El presidente Ahmadinejad
y su ministro de Asuntos Exteriores estuvieron en Turquía el pasado domingo. Estuvimos hablando con ellos, negociando sobre este tema. Después tuve una conversación telefónica con Al-Baradei, de la Agencia Internacional de la Energía, y bueno, seguimos trabajando, el proceso continúa y esperamos que se pueda llegar a una solución creativa. Y esta solución sería el primer paso para superar la barrera psicológica. Nosotros lo que esperamos que ocurra es que esto se convierta en un proceso técnico de negociaciones y no tanto un problema de retórica política o de declaraciones políticas que podrían dañar al proceso. Nosotros somos optimistas en el sentido de que todas estas cuestiones deberían resolverse a través de las negociaciones diplomáticas y esa debería ser la única manera, el único medio de resolverlo. Y ahora, bueno, pues conocemos mejor, hay mejor entendimiento entre P5+1 e Irán, y también con la llegada del presidente Obama, ha surgido una nueva oportunidad. Yo creo que podremos resolver esta cuestión a través de medios diplomáticos, como digo. Que sus deseos se cumplan. Vamos a ver. Otra pregunta que nos manda Henk Boom, corresponsal holandés, hace referencia a una entrevista publicada en el periódico El País, en el que el presidente del Parlamento Europeo dijo que la herencia cultural de Turquía es un obstáculo para la entrada de su país en la Unión Europea. Y entonces, bueno, recabar su opinión con respecto a la opinión del presidente del Parlamento Europeo. Okay. Permítame, ¿podría saber qué persona ha hecho la pregunta? ¿Le podría ver la cara? ¿Quién ha sido las dos personas? ¿La primera y la primera pregunta? ¿Esta es la segunda o la primera? Esta ha sido la última. ¿Y la primera pregunta quién la hizo? Lo que quiere saber es quién hizo la primera pregunta, no de qué iba la primera pregunta. Gracias. Simplemente quiero saberlo para saber a quién dirigirme y para no hablar en la dirección equivocada. Bueno, este es un tema que yo he intentado dejar bien claro en mi humilde y modesta presentación de hoy. No he dado nombres, no he citado nombres, pero ¿cómo podemos interpretar una cultura? Bueno, pues depende. Si pensamos que hay una cultura europea aislada del resto de las culturas, la cuestión no es Turquía, sino yo creo que el problema es esa mentalidad, ¿no? Bien, Turquía, bueno, digamos que no fuera candidato a Turquía, que renunciáramos a ser candidatos. ¿Con eso se van a resolver los problemas culturales de Europa? ¿Pueden ustedes aislar la cultura europea, la cultura de la Unión Europea de otras culturas? No estamos en el siglo XIX, cuando la única cultura, según la mentalidad de Kipling, era la supercultura de Europa y el resto no existía. Bueno, pues me parece a mí que ese no es el enfoque adecuado. Hay dos cuestiones importantes aquí. ¿Forma la cultura turca parte de la cultura europea? Bueno, pues yo les puedo dar cientos de razones por las que la cultura turca forma parte de la cultura europea, como intelectual. Si ignoran, por ejemplo, los archivos otomanos, no se podría escribir la historia de Europa. Si se ignora la cultura urbana otomana, no se puede entender Belgrado, Sarajevo, no se podrían entender muchas ciudades del este de Europa, Tesalónica, por ejemplo, que ahora está en Grecia. Pero todo esto forma parte de nuestra cultura común. No, si ustedes deciden sacar los términos turcos del serbio, de las lenguas eslávicas, pues no se podrá seguir hablando esos idiomas. Incluso la construcción negativa de la identidad europea en Viena, y cuando digo negativa me refiero como reacción, sin la influencia turca no se puede entender. La historia del Mediterráneo también. Durante 6 siglos, Turquía ha formado parte de la historia de Europa.
En el siglo XVI, el mar Mediterráneo estaba dividido entre turcos y la Armada Española. En 3/4 partes estaba bajo control turco. No estamos hablando, sin embargo, de una historia de conquista. Por favor, no me malinterpreten. No estamos hablando de éxitos militares. Un éxito militar no puede perdurar más de una generación. Si no hay input cultural, el éxito militar no se va a poder sostener. Formamos parte de Europa, les guste o no les guste. Formamos parte de la cultura europea. Y después del siglo XIX, la cultura turca, nosotros absorbimos todo de la Ilustración europea. Nuestra historia de modernización forma parte de la historia de Europa. Y les podría dar cientos de razones, pero supongamos que esas razones fueran inválidas y que la cultura turca no formara parte de la cultura de Europa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la cultura europea? Pueden ustedes ignorar Turquía, pero ¿pueden ignorar a millones de turcos que viven en Europa? ¿Pueden ustedes ignorar a millones de norteafricanos que viven en Madrid o que viven en París, en Berlín, en Londres o los pakistaníes que viven en Europa? ¿Pueden hacerlo? No. La cultura europea y los intelectuales europeos deberían pensar, y además se verán obligados a hacerlo, en términos globales y no continentales, porque si no, la humanidad, la cultura humana, irá en una dirección, la cultura europea estará a la defensiva, intentará defender y proteger la cultura continental. Y hay muchísimo escrito en la literatura sobre los riesgos y percepciones equivocadas de esa imaginación eurocéntrica de la historia, del imaginario eurocéntrico de Europa. Nosotros formamos parte de Europa y queremos una Europa abierta a todas las culturas de la humanidad. No queremos formar parte de una Europa continental y que se limite a estar a la defensiva. Lo que queremos es que Europa sea un continente dinámico que responda a todos estos retos culturales. Ese es el carácter dinámico de nuestra historia cultural y nadie puede evitarlo. Y no tiene nada que ver con nuestro proceso de ingreso a la Unión Europea. De hecho, la cultura Turquía, tiene un efecto espejo, ¿no? Un efecto de reflejo, porque muestra perfectamente el hecho de que Turquía sea candidata a la Unión Europea hace que la Unión Europea se tenga que enfrentar a sus problemas como si se viera en un espejo. Realmente son cuestiones clave que se tiene que plantear la misma Unión Europea. En Turquía hace 20 años también actuábamos a la defensiva, intentábamos defendernos de todos los enemigos que nos rodeaban. Ese era el concepto, que estamos rodeados por enemigos y nos defendíamos intentando proteger el Estado-nación que era Turquía, las tradiciones turcas, la religión, el secularismo turco. Siempre estábamos intentando proteger algo y ahora hemos decidido que no vamos a proteger nada, que estamos dispuestos a enfrentarnos a todos los retos y por eso estamos dispuestos a empezar de cero con Armenia, con los árabes, con Siria, con los serbios. Yo he tenido 2 reuniones trilaterales a nivel ministerial entre Turquía, Bosnia y Herzegovina y Serbia. Y el ministro serbio de Asuntos Exteriores vino a Turquía, de hecho, es un buen amigo nuestro, 2 veces en un mismo mes para hablar del futuro de los Balcanes junto con los ministros de Turquía y Bosnia. O sea que yo diría que este es el nuevo enfoque y así es como debe ser. Si pensamos que Serbia es tal o cual, no hay que hacerlo así. Formamos parte de los Balcanes y por lo tanto nos afecta. Formamos parte de una misma cultura y de la misma manera formamos parte de la misma cultura europea y tenemos que tener una mente abierta, ser abiertos y no crear esa situación en la que aquí estamos nosotros y luego el resto, ¿no? Y la verdad es que sé que este tipo de declaraciones no encajan para nada con la filosofía europea. Esa filosofía europea tan abierta de la Ilustración. Se refiere a las declaraciones del presidente del Parlamento Europeo. Repito, en este contexto y al hilo de esta pregunta, señor ministro, ¿en qué medida
se puede ver afectado, supongo que positivamente, Turquía con la presidencia semestral, esperemos que completa, de la Unión Europea de España a partir del en el primer semestre. Yes. Ayer compartimos nuestras opiniones sobre esta materia con mi estimado amigo el señor Moratinos y por supuesto que tenemos grandes expectativas y esperanzas con respecto a la presidencia española, porque España entiende que Turquía es un activo, una base estratégica por esa conciencia histórica tan fuerte que compartimos. Y España entiende además la importancia económica de Turquía por nuestra colaboración económica tan estrecha. Y también España entiende perfectamente nuestra contribución global a la alianza de civilizaciones. Por eso, durante la presidencia española, pensamos que el proceso de ingreso de Turquía en la Unión Europea se acelerará y no solamente desde el punto de vista procesal, de abrir o cerrar capítulos en nuestras relaciones con la Comisión Europea, sino también desde el punto de vista del acercamiento político con el Consejo Europeo y también con la opinión pública europea. Por eso, 1 o 2 meses antes de que comience la presidencia española de la Unión Europea, he decidido venir aquí para consultar sobre todos estos temas con nuestros socios españoles. Y la verdad es que somos muy optimistas, como digo, con respecto a esta presidencia española. Están llegando varias preguntas al calor de su intervención. Por ejemplo, Carmen Rodríguez, de la Universidad Autónoma de Madrid, plantea que qué papel le gustaría jugar a Turquía como mediador en el proceso de paz de Oriente Medio. ¿Quién ha hecho la pregunta? ¿Me permiten? Sí, gracias. Hacia Oriente Medio, bueno, cuando nuestro gobierno fue elegido en el año 2002, en el año 2003 diseñamos una nueva visión para Oriente Medio y decidimos ser más activos en Oriente Medio. Ya habíamos sido activos durante la época de la Guerra Fría, pero nuestra actividad había consistido más bien en trabajar con nuestros vecinos, ¿no? ¿Cuáles son los principios de esta actividad? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Pues lograr estabilidad, prosperidad y paz en Oriente Medio. Y pensamos que hay 4 condiciones para que esto se cumpla. Una de ellas es un diálogo político a alto nivel para resolver los conflictos. Desgraciadamente, al contrario de lo que ocurre con la Unión Europea, en nuestra región nuestros dirigentes y líderes no se reúnen con frecuencia y no hay procesos de consulta a alto nivel. Y eso es absolutamente necesario. En segundo lugar, la interdependencia económica en nuestra región. La interdependencia económica es muy importante para lograr la paz, porque si los países dependen de los otros económicamente hablando, nadie va a asumir el riesgo de que surjan tensiones o guerras. Un buen ejemplo lo tenemos en la Unión Europea. En tercer lugar, necesitamos un marco de seguridad común, donde se respeten las fronteras, como en el proceso de Helsinki en Europa. Y en cuarto lugar, muy importante, debe haber buena convivencia cultural. En Oriente Medio, todas las ciudades, Amin Maalouf de hecho lo explica muy bien, en todas las ciudades de Oriente Medio hay una larga tradición de convivencia cultural. Las ciudades de nuestra región no son uniformes. Son ciudades donde musulmanes, chiitas, suníes, cristianos, musulmanes, etcétera, conviven desde hace muchos años y gozan de una larga historia de respeto mutuo. Entonces, estos son los principios. ¿Y qué hemos hecho nosotros? En los últimos 6 años hemos establecido buenas relaciones con todos los países. Hoy nuestra relación... tenemos acceso a todos estos países, podemos hablar con todos los poderes regionales de una manera muy transparente. Y en segundo lugar, hemos establecido buenas relaciones con todas las comunidades, como en Irak. Por primera vez, Turquía ha creado una plataforma de países vecinos con Irak
que ha sido de hecho la plataforma más influyente durante la guerra de Irak. Turquía ha iniciado también la participación de los suníes en el proceso político en el año 2005 en Irak para apoyar la estabilidad en Irak. Igualmente, Turquía también ha sido muy activa en la crisis libanesa. Yo fui a Siria y al Líbano durante 2 años más de 30 veces. La mayoría de estas visitas fueron confidenciales. Y gracias a esta contribución, cuando la crisis presidencial se resolvió en el Líbano, había 2 líderes invitados a esta celebración. El primer ministro de Turquía fue uno de ellos. Igualmente, Turquía también ha iniciado conversaciones indirectas entre Siria e Israel, que de hecho han sido el desarrollo más importante después del proceso de Oslo en toda nuestra región. Durante 2 o 3 años se han hecho esfuerzos diplomáticos muy discretos, se han celebrado 5 rondas de conversaciones indirectas en Estambul y yo personalmente me he encargado de dirigir esa mediación. O sea que le podría dar muchísimos ejemplos. Y vamos a seguir haciendo todos esos esfuerzos. Pero, como digo, la mediación es importante, pero no la mediación de por sí, sino que el objetivo de la mediación es importante. No estamos haciendo esta mediación por razones de relaciones públicas. De hecho, la mayoría de estos esfuerzos no han sido conocidos por la opinión pública ni por los medios de comunicación. Lo estamos haciendo porque tenemos una nueva visión en mente. Una visión de seguridad común, de convivencia cultural, de respeto mutuo, de interdependencia económica, de colaboración y alianza en igualdad de términos. Y muchas veces se utiliza el término de neo-otomanismo, que yo no acepto. No pretendemos volver a tener un orden político turcocéntrico, neo-otomano. No, lo que queremos es un nuevo orden en nuestra región, donde todos los países se consideren iguales. Independientemente de su tamaño, de su historia, de su geografía, lo que queremos es que se trate de un orden participativo, como digo, en Oriente Medio, como el que he intentado describir antes refiriéndome al orden mundial. Y seguiremos haciendo estos esfuerzos. No he mencionado el alto fuego en Gaza en enero. Hicimos un gran esfuerzo en esa ocasión y, bueno, pues los que participaron en estas actividades saben perfectamente cuánto ha contribuido Turquía a conseguir el alto el fuego durante la crisis de Gaza. O sea que esta visión es una visión que vamos a continuar y mantendremos nuestros esfuerzos. Mejor me está explicando que tenemos ya estamos en límite de hora. No. Bueno, entonces tenemos, pero sí nos estamos yendo un poquito sobre nuestro horario habitual, pero en cualquier caso hay unas cuantas preguntas que aquí se están planteando que sí que creo oportuno plantearle rápidamente. Bueno, vamos a ver, Jesús Gil Fuensanta, de la Universidad Autónoma de Madrid, pregunta sobre las relaciones con Armenia, la mejora de las relaciones con Armenia, y si estas mejoras también entran en el espinoso asunto de Nagorno-Karabaj y también en los conflictos del Cáucaso. Yes. Yeah. First of all, let me say the signing of the protocols in Zurich by me and Armenian Minister of Foreign Affairs, my colleague Nalbandian, was a great success. We know how it was difficult during the process, but we achieved a big success. And it is it's the beginning of a new era in Turkish-Armenian relation, not only as 2 nation states, but 2 communities living together in different parts of the world. And we will definitely continue this process. And we want to normalize our relations with Armenia as our neighbor, because we have been implementing a policy of 0 problems with our neighbors, and now we are saying maximum cooperation with our neighbors. We will continue this process. But from our experiences in Balkans, Middle East, and especially in Caucasia, we know very well that normalization of one leg, isolated from others, could not be sustainable. There should be a comprehensive normalization in the region in order to achieve
a real sustainable zone of peace, stability, and prosperity. Therefore, we think that a parallel normalization between Armenia and Azerbaijan through resolving Nagorno-Karabakh issue will be a great asset for Caucasia. And these two processes will support each other. As I said, if you have frozen conflicts in a region which emerged in the 1990s, it is like having a bomb in your hand. You don't know when it can blow up. Last year we had this crisis in Georgia, Abkhazia. Nobody was expecting such a comprehensive crisis starting between Georgia and Ossetia, but it spread. Therefore, what we have to do now as Turkey, as Armenia, as Azerbaijan, we have to work for such a new vision of comprehensive normalization in South Caucasia. With Georgia, with Russia, with Iran, other Caucasian countries, we have to work for a new vision. And international community, Minsk Group, should work very hard to resolve this frozen conflict, Nagorno-Karabakh. And we are very happy to observe that there have been many meetings, summits in the last 5-6 months after the announcement of our normalization with Armenia. And we hope that this momentum will continue, and at the end of this process, we will have a full comprehensive normalization in our region. Who asked this question? Again, just... ¿Quién ha hecho la pregunta? Solo queda una pregunta. Íñigo Picabea, de Radio Nacional de España, pregunta por la solución de Chipre a corto plazo, y también nos llega otra pregunta, y es la última. ¿Cuál es la situación de lo que enfáticamente se denomina el problema kurdo? Bueno, hay dos maneras de abordar problemas de política exterior. O bien centrándonos en la crisis, diciendo tenemos esta crisis, esta otra y esta otra, intentando resolverlas. O bien diseñando una visión e intentando lograr esa visión, hacerla realidad. Y luego, a partir de esa visión, pues intentar resolver esas diferentes crisis individuales. Estoy seguro que se habrán dado cuenta por mi presentación que no he hecho referencia a Chipre, lo cual no quiere decir que no quiera hablar de Chipre, que quiero hacerlo. Pero si estuviéramos hablando hace 10 o 20 años, quizá gran parte de mi presentación se hubiera centrado en Chipre, porque esa es la diferencia con respecto a la nueva política exterior de Turquía. Nosotros tenemos una visión para nuestro país, tenemos una visión para nuestra región, tenemos una visión para la Unión Europea, tenemos una visión para un nuevo orden mundial. Y dentro de esa visión, ¿qué es lo que queremos que ocurra en Chipre? Pues lo que queremos es una paz justa y sostenible que traerá consigo una nueva zona de prosperidad, de cooperación entre Turquía, Grecia y entre los turcos chipriotas y grecochipriotas, que podrán colaborar, trabajar juntos para hacer que el este del Mediterráneo se convierta en un auténtico polo de atracción. Ese es nuestro objetivo. No buscamos la consecución de objetivos a corto plazo, maniobras o tácticas a corto plazo, no. Hace 6 años, algunas personas podrían haber sido escépticas cuando hablábamos de cero problemas con nuestros vecinos. Nosotros, nuestra relación con los vecinos, bueno, y de hecho ahora todo el mundo lo cree, incluso en Turquía me criticaron, la gente me decía que era un utópico, ¿no?, cuando hablaba de cero problemas con los vecinos. Y ahora todo el mundo es consciente de que nuestra relación con Siria es excelente. Hemos abolido los visados, la integración económica va muy bien. Con Irak hemos firmado 48 acuerdos hace 2 semanas y por primera vez, como ministro de Asuntos Exteriores, fui a la región kurda de Irak. No aceptamos ningún tabú. Nuestras relaciones con Georgia son tan buenas que utilizamos su aeropuerto como aeropuerto doméstico. Nuestra relación con Bulgaria, con Grecia es muy buena, con Rumanía, con Rusia, con la que hemos firmado 20 acuerdos. O sea que, ¿por qué? Nosotros queremos tener la misma relación con Chipre, con los grecochipriotas. Por eso en el año 2004 iniciamos una nueva negociación de paz. Y yo estuve en la delegación turca, formé parte de la delegación turca de
negociaciones, hicimos un gran esfuerzo y acordamos un plan que íbamos a presentar al referendo. Todos los líderes de Bürgenstock estaban de acuerdo. Y hicimos presión, los líderes turcos, para que la respuesta fuera sí en el referéndum, para que de esa manera se lograra llegar a una solución en Chipre y crear esa nueva visión para el este del Mediterráneo. Pero desgraciadamente, Papadopoulos, cuando volvió, hizo presión porque en el referéndum se votara el no, con respecto a un plan que él mismo había acordado. O sea que el resultado de todo esto fue que un 6-7% de los turcochipriotas dijeron que sí a la paz, un 75% de los grecochipriotas dijeron no a la paz. ¿Y qué ocurrió? Pues que la Unión Europea aceptó a los grecochipriotas como miembros de la Unión Europea y siguieron castigando a los turcochipriotas, aislándoles. Un turcochipriota hoy no puede viajar, no puede jugar al fútbol, ni tampoco hacer deporte, no puede participar en actividades culturales, musicales, a pesar de que dijeron que sí al plan de la Unión Europea y de Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió después de que Papadopoulos se fuera? Pues llegó el nuevo presidente y, bueno, una vez más animamos a los turcochipriotas. Y, de hecho, todo el mundo estaba a favor de la paz. Se celebraron 50 reuniones en un año y medio. Nosotros somos bastante optimistas y seguimos siendo optimistas. Y necesitamos el apoyo español, necesitamos el apoyo de la presidencia sueca para acelerar este proceso. Pero cuando decimos que tenemos que acelerar el proceso, desgraciadamente, los grecochipriotas dicen no debemos establecer ningún calendario ni fechas tope. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a alargar este proceso? ¿Queremos realmente que se llegue a una paz? ¿O más bien lo que se están haciendo es utilizar maniobras tácticas para ganar tiempo esperando que la Unión Europea ejerza presión sobre Turquía y que Turquía, a su vez, renuncie? Esto no somos nosotros los que tenemos que decidir, son los turcochipriotas. Ellos son los que tienen que decidir. Nosotros no podemos decidir por ellos, aunque ellos quieran o no quieran hacer una cosa. Los que conocen bien a Turquía conocen muy bien que Turquía no puede tomar la decisión bajo presión. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero sin presión. Ningún tipo de presión va a dar lugar a una respuesta positiva por parte de Turquía. Y si tenemos una visión de paz, fenomenal. Estamos dispuestos a trabajar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año si hace falta. Estamos dispuestos a trabajar y esperamos que se llegue a una solución sostenible en la isla. Y como turcos, como turcochipriotas, vamos a hacer todo lo posible para que esta paz se alcance lo antes posible. Si fuese posible, mañana mismo, hoy mismo, de hecho, esta misma tarde estaríamos dispuestos a aceptarlo. Ese es el compromiso de Turquía. Y en cuanto al tema de los kurdos, bueno, estoy seguro de que estarán al tanto de que nosotros hemos trabajado en el proceso de democratización de Turquía. Hemos tenido la semana pasada 2 sesiones en el Parlamento, por eso tuve que posponer mi visita a España un día. Y en Turquía actualmente puedo decir que hay un ambiente muy abierto, en donde se puede hablar de todas estas cuestiones, de muchas cuestiones relacionadas con los derechos democráticos. Y a través de estas reformas democráticas esperamos que se resuelvan todas estas cuestiones, pero, como digo, seguiremos luchando contra el terrorismo y queremos plena cooperación y solidaridad de nuestros socios europeos, así como de nuestros socios regionales como Irak, el norte de Irak, la administración kurda o Siria, para de esa manera poder concluir, poner fin a estas amenazas terroristas. Y, bueno, como conozco la experiencia española, queremos también aprender de ustedes. Y al final de todo este proceso esperamos que no siga habiendo amenazas terroristas contra la seguridad de Turquía o de los ciudadanos turcos, pero al mismo tiempo que Turquía consiga incluso aumentar más el nivel de democracia. Muchísimas gracias.
Bueno, sin más, el señor ministro lleva más de una hora de pie. Ya es hora que le dejemos descansar. Ha contestado a muchas de nuestras preguntas. Agradecemos su presencia en el Foro de la Nueva Economía y esperemos que esta visita a España sea muy fructífera para las relaciones entre nuestros dos países. Muchas gracias, señor ministro. Thank you. Thank you very much for your excellent organization and for the questions. Thank you very much. Me voy a otro lado volando.